¿Qué tal? Muy buenas noches, es un gusto saludarles. Por acá estamos en esta charla que vamos a estar interactuando junto con la señora Marlene. Yo soy Mario Rodríguez y quienes están en vivo y en directo y para quienes van a ver ya la grabación, pues sean bienvenidos. Es un conversatorio muy importante, ya que pues hemos recibido muy buena retroalimentación. He recibido buena retroalimentación de las personas que han estado siguiéndonos en videos anteriores donde se ha hablado de lo que está cambiando en el mundo, en el tema geopolítico, y podemos decir que más de un 70% se ha acertado. Es decir, lo que se habló en su momento, yo diría que alrededor de un 90-95% se ha acertado. Entonces es una información que puede ser constatada y es una información muy importante. Y así que felicito a quienes están en vivo y a quienes la van a ver ya regrabada. Así que vamos a comenzar, vamos a avanzar y vamos a estar hablando de estos temas que es los cambios, la lucha de poderes y las expectativas. Sí, los cambios siempre van a existir, han existido desde los albores de la humanidad. Sí, la transformación, pasamos de la era agrícola a la era industrial, luego, bueno, recolectores, luego era agrícola, luego era industrial, y cada vez el tiempo es más corto. Sí, lo que antes quizá duraba 500 o 1000 años, ahora sucede en un mismo siglo, puede haber cambios muy dramáticos. Vemos, por ejemplo, del cambio de la era industrial a la era tecnológica o de la información, el cambio fue mucho más rápido. Y ahora estamos entrando en la era que es conocida como la era de la inteligencia artificial y pasó prácticamente en una generación. Entonces es algo re loco, ¿no? La lucha de poderes ha existido también desde que se tiene cuento histórico, desde que se tiene historia, y es algo muy importante. ¿Por qué? Porque debemos saber, como somos jugadores básicamente en la partida de la vida, debemos saber en qué bando estamos para con base en eso pues sacar el mejor provecho de la posición que tengamos, ¿sí? Porque cuando uno no sabe en el lugar que está, pues obviamente no va a saber ni para dónde va ni el camino a seguir. Y las expectativas es cuando uno tiende hacia el futuro, cuando uno espera algo, cuando uno visualiza algo o pronostica que algo va a suceder, y en eso, como ya decía, hemos acertado acá junto con la señora Marlene. Así que, señora Marlene, no sé si tengas alguna consideración sobre el tema de los cambios, la lucha de poderes y las expectativas. Adelante. Esta mañana estaba hablando con un amigo mío que tiene un niño de aproximadamente 13 años y me contaba cómo él en la inteligencia artificial, usted sabe, a esa edad son muy curiosos, y miraba cómo una estatua se levantaba y me dio escalofríos. O sea que ya la inteligencia artificial se nos adelantó a lo que ya está escrito porque sabemos que hay una parte de la Biblia que habla de esto. Imagínense ustedes, ya estamos viendo estos cambios que son muy veloces, muy inesperados también. Y también la lucha de poderes, sí, claro, siempre vamos a tener esto desde el inicio de la humanidad. Vemos cómo los mismos entre familiares se mataban, ¿no? Por el poder. Siempre ha habido guerras, siempre ha habido desacuerdos gubernamentales sobre todo. Y las expectativas, ¿qué nos espera? Sí, porque está difícil saber en medio de tanta confusión qué nos espera, ¿verdad? Entonces, bueno, de estos temas son muy interesantes y esperamos que les guste porque queremos que estén bien informados. Perfecto. Entonces, iniciemos pues con esa parte de la lucha de poderes. Una lucha de poderes es un conflicto o competencia entre dos o más individuos, grupos o entidades por el control, la autoridad o la dominación. Eso lo hemos visto desde los tiempos antiguos, como ya decía, los imperios que han proliferado y han estado en el mundo. Del tiempo, digamos, el imperio egipcio, el imperio, luego vino el imperio, llamémoslo asirio, luego el imperio babilónico, luego el imperio medo-persa, luego el imperio griego, luego bajo Alejandro Magno y toda esta parte que es más, hasta hay películas de este tema, luego viene el tema de la dominación romana, luego se divide el imperio romano y empiezan a surgir unos imperios como el imperio español, toda esta parte, pero ahora en este momento no estamos hablando de imperios, ¿sí? Que tengan ese poder de armamentístico como era antes, sino que ahora la dominación es una dominación mucho más oculta, ¿sí? Hay una dominación donde quien tiene el control de los medios de comunicación puede cambiar la mentalidad de la gente y colocarla en contra o a favor de algo.
por ejemplo, lo que es el cine, lo que es Hollywood, puede aportar muchísimo sin darnos cuenta, porque eso es algo como muy camuflado, puede vendernos ideas en la cabeza, ¿sí? Pueden sensibilizarnos de algo o volvernos ásperos contra algo, ¿sí? Sin que siquiera nos demos cuenta, resultamos odiando algo o amando algo y fue ellos lo que lo quisieron colocar en nosotros. Y de esa manera se lucran, ¿sí? Crean rutinas alimentarias, crean modas, crean reinados, crean deportes, crean una cantidad de cosas y en eso es donde hay el lucro, porque al final y al cabo lo que perseguían los imperios era el poder de la riqueza, ¿sí? Entonces, hoy en día estamos en eso, no, lo único que ha cambiado de pronto es la estrategia y el campo de batalla, pero sigue existiendo igualmente. Solo es abrir un poco los ojos y nos damos cuenta, y en ese campo pues estamos inmersos todos, nadie es ajeno, o sea, nadie puede decir, no, yo me quedo acá en el medio, no, siempre uno está para el lado A o para el lado B, pero nunca está uno en el medio. No puede ser tibio uno en esta situación, siempre está uno haciendo peso para alguno de los lados, afortunado o desafortunadamente. Entonces, ahí es donde yo digo que es importante saber en qué lado estamos, ¿sí? Para saber si queremos estar ahí o nos vamos para el otro lado. Y acá en Colombia sucede, yo creo que son conscientes de lo que ha pasado ahora con el tema del gobierno de izquierda acá en Colombia, y hay muchas personas que pensaban que la izquierda era otra cosa, ¿sí? O pensábamos, porque yo me incluyo ahí, que la izquierda era otra cosa. Y quisimos como pueblo colombiano darle una oportunidad para ver una diferencia o para tener un contexto diferente o ver si realmente era tanto así como se decía. El poco tiempo, a los meses nada más de haber tomado el control del país, la izquierda, pues empezamos a darnos cuenta de una cantidad de cosas y que no eran tanto así. Y en este momento lo que la gran mayoría del pueblo colombiano, y esto lo hacen las encuestas y los censos, tú sales a la calle, yo que hablo con mucha gente en la calle, que recorro, ahora estoy recorriendo un poco varias ciudades por acá, uno habla con la gente y se da cuenta. Sí, eso es muy básico de poderlo saber. Y la gente dice, no, no sé qué estamos pensando para permitir esto. Entonces, hay gente que estaba creyendo que estaba en el lugar correcto, con ideologías de izquierda. Ahora cuando ve la realidad dice, no, yo no quiero estar ahí. Yo quiero defender la patria. Yo soy una persona que defiende la familia. Yo soy una persona que defiende la independencia de las personas, del Estado. Yo soy una persona que quiere emprender, que quiere trabajar, que quiere producir, que quiere, sí, que quiere proveer. Entonces ahí empieza y eso es bueno, por eso es buena la información. Para que tú sepas si donde estás estás bien, estás en el bando correcto, te sientes bien ahí, pues adelante. Pero si no, entonces poder cambiar. Sí, poder buscar el bando donde te sientas cómodo, donde se hayan esos ideales que tú persigues y poder conformar como ese equipo, ¿no? Esa línea de defensa o de lucha por los ideales de la vida, ¿no? Entonces, algo que tú quieras aportar adicional, señora Marlene, en la lucha de poderes. Sí, recuerdo una vez también, son experiencias que he tenido donde tuve que hacer un ensayo que le llaman, y investigando me di cuenta que desde los años 50 empezó el adoctrinamiento y el método fueron las escuelas, porque anteriormente eran los padres que educaban a sus hijos, ¿no? Total. Sí, o sea, ahorita ya se perdieron todos estos valores. La mayoría de esos valores no dicen con permiso, por favor, muchas gracias. Ahora más bien exigen los muchachos e inclusive con las redes sociales que todavía no le hemos tocado, las redes sociales, qué influencia tienen en todos nosotros. A veces pasan etapas de la infancia cuando jugamos en las calles sin ningún miedo de que nos asaltaran. Jugábamos tan libremente, ¿no? Pero los tiempos han cambiado por esa misma lucha de poderes, porque todos los gobiernos, inclusive los que más creemos, como tú lo decías, que fueron buenos, pues ya se echaron a perder. Y nosotros, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Averiguar bien de lo que estamos tratando, porque entonces nos llevan de camino con nosotros. Si no tenemos una mentalidad, como la decías tú, firme, que tengamos nuestra opinión, pues yo les digo a los chicos míos, sean críticos. No se dejen llevar por todo lo que dice la media. No es cierto, eso es muy importante, ¿no? Tener su propio criterio. Totalmente. Yo creo que cuando uno tiene una postura, es como si tuviera uno un castillo, ¿no? Una fortaleza.
Entonces, cuando uno tiene esa defensa del conocimiento, de la crítica, la autocrítica y la capacidad de tener una postura firme, es muy importante hoy en día, porque hay gente que va de un lado a otro. Yo conozco gente que es muy fluctuante. Hoy defiende una cosa, mañana otra, luego se contradice, luego defiende conceptos que ni siquiera entiende. Y no, debemos ser nosotros dueños de nuestra propia reflexión y de nuestra misma situación, porque de ahí dependen muchas cosas, nuestra felicidad, nuestro provecho, nuestros negocios, nuestra vida. Entonces es muy importante siempre tomar una postura con criterio y verdaderamente eso nos va a ahorrar grandes dolores de cabeza, como nos ha pasado acá, le pasó a Bolivia en su tiempo, le está pasando a Venezuela, le pasó en su momento a Argentina, y etcétera, etcétera. Entonces, eso es importante que lo tengamos. Cambios. Un cambio es la acción de transformar una cosa en otra, abandonar una cosa o situación por otra, o intercambiar alguna cosa por otra que se considera de un valor semejante o generalmente superior. ¿Sí? Hoy en día, por ejemplo, es una realidad en el mundo el tema de las energías, el cambio de la era de la energía fósil a la energía limpia, etcétera, etcétera. Pero esto más que una realidad es un discurso. Y ahí sí me gusta yo ser muy crítico y me reunía antier, en la tarde duramos como 3 horas hablando con una persona que hacía tiempo no nos reuníamos y hablábamos de esto. Por ejemplo, hoy en día los carros eléctricos. Si tú dices, bueno, yo voy a ayudar al medio ambiente, me voy a comprar un carro eléctrico. Hay que entender que para generar ese carro eléctrico se contaminó más que para generar un carro que funcione con gasolina o diésel. ¿Por qué? Porque para extraer el litio y todos los componentes que se usan para generar un carro eléctrico, que son multitud de componentes de todo el mundo, porque no se obtienen en un solo país ni en una sola fábrica, si recordemos que incluso un celular o un computador reúne partes de todo el mundo, o sea, hay partes de África, hay partes de Asia, de Europa, de América, del norte, del sur, del centro, ¿sí? Que todas se reúnen en una planta de ensamblaje y cada proceso requirió un uso de energía, un uso de recursos, un uso de agua, ¿sí? Y entonces cuando vemos lo que es realmente producir un carro eléctrico, no es tan limpio como realmente debiera ser. Ahora lo vuelvo y lo digo, el litio. Y ahora como es un carro que no tiene una vida tan larga como lo tenían hace unos 10, 20 años los automóviles que un padre heredaba a su hijo su carro. Si hoy en día una persona puede tener 5 carros en toda su vida y aún más, porque son básicamente desechables. Entonces, disponer de eso cuando ya sale de circulación es una contaminación muy grande. Hablábamos de la energía eólica, que es originada por el aire, la rotación de turbinas. Cuando nosotros elevamos una hélice de estas que son de tamaño muy grande, vuelvo y digo, generar eso, construir eso requiere casi igual de contaminación a construir cualquier otro elemento en el mundo, cualquier otro vehículo, cualquier otro aparato. Ahora, la vida útil promedio de una de ellas es 20 años y luego tiene que deshacerse de todo eso y ¿a dónde va? Pues a contaminar. Ahora, el mantenimiento permanente requiere aceites, requiere grasas, lubricantes, refrigerantes, hidratantes, una cantidad de cosas que realmente viene a ser igual. Sí, viene a ser igual o peor incluso que lo que estarían los combustibles fósiles. Entonces, cuando vemos ese discurso, ¿sí? Que nos han vendido, a mí me lo vendieron desde el colegio y yo me volví un acérrimo defensor del calentamiento global, porque para mí, cuando yo estudié en el colegio, para mí en el 2020, el 25-30% del mundo costero iba a estar bajo el agua, por la derritión de los polos, el aumento del daño en la capa de ozono, una cantidad de cosas que ya, bueno, iban a haber máquinas, iban a haber robots, iban a destruirse el no sé cuántas por ciento de las especies animales y aves del mundo. Y yo entré en pánico, yo dije, no, esto hay que hacer algo, si es necesario nos armamos y vamos a atacar y vamos a defender porque cómo van a acabar el mundo. Y uno viviera traumatizado. Hoy estamos en el 2025 y nada de eso pasó. O sea, fueron solamente vendedores de miedo que le infundieron a uno ese miedo y hay gente que no ha salido de ese miedo, cree que es una realidad, que de pronto que se demoró más. Pero si nos damos cuenta y vamos a los datos, los hielos en la parte polar han aumentado, ¿sí? Y el desprendimiento de bloques de hielo del tamaño que sean es normal. Es como cuando a uno se le cae el cabello, se le caen las uñas, se le caen los vellos del cuerpo, eso es normal, es una mudación del cuerpo, es una actualización, ¿sí? Una adecuación del movimiento de las placas tectónicas y todo esto en la Tierra. Entonces, es una realidad que todo eso que nos vendieron como que ya era, mejor dicho, el fin del mundo, era simplemente eso.
miedo. Entonces, cuando vamos a los datos, y otra cosa, hace 15 años decían que los mayores productores de oxígeno eran los árboles, que tenemos que cuidar la Amazonía porque los árboles, no sé qué más. Hoy en día sabemos por la ciencia misma que el mayor productor de oxígeno es el mar. Entonces, ahí estaban errados y nos vendían miedo a diestra y a siniestra. Ahora, no vamos ahora a acabar con la naturaleza, tenemos que seguirla cuidando y mejorarla, ¿sí? Pero entonces, ¿qué es lo que debemos ver nosotros? Que debemos usar las herramientas que tenemos para impulsar al 100% como un cohete cuando va despegando de la Tierra, para poder avanzar a una nueva era. Pero cuando cortamos recursos para, entre comillas, ayudar al planeta, lo que estamos es dañándolo, ¿sí? ¿Por qué? Porque si impulsamos los recursos que hay ahorita, como el petróleo, como el carbón, como todo esto, para pasar a una energía realmente nueva y realmente limpia, entonces vamos a tener la fuerza para poder entrar a esa nueva era, sí, a ese nuevo modelo energético. Pero cuando recortamos y nos sustraemos y prohibimos y ponemos aranceles, impuestos al petróleo, como pasa por ejemplo acá en Colombia, que se redujo la producción de carbón, que no sé qué más, retrasamos esa transacción, esa transferencia a una nueva energía, a un nuevo mundo, lo retrasamos, ¿sí? Porque no es igual ir a 100 kilómetros por hora que ir a 25 o a 30. No vamos a llegar en el mismo tiempo. Entonces, el daño al final va a ser mayor, pero el problema es que no se razona ni se reflexiona de manera crítica los gobiernos y a la verdad ni les interesa, porque lo que quieren es dominarnos, controlarnos y vendernos para que nosotros sigamos básicamente obedeciendo. Entonces, algo que apuntar acá, señora Marlene. Sí, interesante porque todo se origina en eso, en el poder. Ellos quizás, vamos a decir, algunos gobiernos, porque vamos a hablar de nuestra sociedad que está sometida a ciertos gobiernos que supuestamente nos dan la oportunidad de votar por ellos y por fin, pues vemos otra cosa, ¿no? Entonces ellos empiezan así, conquistando, ¿verdad? La población, bueno, yo voy a hablar así, un poquito de política, la población más débil. ¿Por qué? Porque no estudian, porque no se enteran, porque no leen, porque creen todo lo que los medios de comunicación les dicen, que tal vez están vendidos. Entonces, qué importante es estar informado, pero de la manera correcta y desechar toda esa información, porque es que es sentido común, ¿sí? Saber que si el sol es nuestra fuente de energía, ¿por qué provocarlo a hacer otra cosa? O sea, Dios creó el sol para darnos energía. Entonces, ¿por qué crear, por ejemplo, los paneles, que no toca este tema, pero es la misma cosa? Todos llegan a ser en un basurero ahí por años y nunca se deshace eso, porque es un material muy, muy difícil de deshacerse. Entonces, prácticamente venimos a contaminar en vez de ayudar al medio ambiente, ¿no? Claro, Sí, sí, no. esa parte ha sido un debate y la verdad es falta de voluntad política, como decía algún expresidente hace tiempos, pero ahí nos damos cuenta. Yo siempre les he dicho a las personas con las que he hablado de estos temas, veamos lo que hacen más que lo que dicen, y eso aplica en todo, en las relaciones, en los negocios, en los trabajos, con los socios, con los amigos. Veamos realmente si lo que hacen concuerda con lo que dicen, ¿sí? Entonces yo aprendí eso de los políticos. Yo veo más lo que hacen que lo que dicen, porque el discurso puede ser bonito, puede ser un discurso muy agradable, a voz en cuello, lo que sea, que llene las primeras planas, pero eso no me interesa a mí. Me interesa es lo que hacen, ¿sí? Que eso que dicen lo apliquen en la vida real. Pero cuando yo veo que el discurso es una cosa y lo que hacen es otra, yo digo, no, acá estamos frente a una realidad totalmente diferente y que no está haciendo caso de la verdad. Expectativas. Las expectativas juegan un papel vital en la configuración de las decisiones económicas de las personas, las empresas y los gobiernos. Las expectativas se refieren a los resultados futuros anticipados que se estiman analizando las tendencias pasadas, las tendencias actuales del mercado y otros factores relevantes. Cuando cualquiera de estos factores cambia, pueden influir en las expectativas futuras, que a su vez pueden tener un impacto significativo en la curva de suministro. En el mundo de la economía, la curva de suministro es una herramienta esencial utilizada para comprender la relación entre el precio de un producto y la cantidad que los productores están dispuestos a suministrar. Comprender la curva de suministro es crucial para las empresas, los encargados de formular políticas y los consumidores por igual, ya que proporciona información valiosa sobre las tendencias del mercado.
Este tema, por ejemplo, ha sido algo muy, muy drástico en los últimos años en el tema de las tensiones geopolíticas. Porque si nos damos cuenta, en este momento hay tensiones que afectan los mercados mundiales. Así tú seas una persona que no tiene nada que ver con los mercados mundiales, aparentemente también te afecta. ¿Por qué? Porque hay una lucha de poderes, en el caso, por ejemplo, de China y Estados Unidos, por lo que son las llamadas las tierras raras, que son básicamente elementos de la naturaleza de la tabla periódica que son muy difíciles de obtener y están en este país de China, o al menos las minas más grandes están allí. Entonces, cuando esto sucede, entonces es como yo mangonear a alguien, ¿no? Como que alguien necesita algo de mí, entonces yo digo, ah, como tú necesitas eso de mí, entonces yo te lo voy a cobrar a tanto, pero además tienes que darme esto y aquello, si no, no te lo doy. ¿Sí? Entonces, ok, entonces tú me haces eso, entonces yo te hago esto, y tú me haces eso, entonces yo te hago esto. Entonces empieza un jala, un tira y afloje, un jala y tira, un le casco, no le casco, le quito, no le quito, le doy, no le doy, y eso fracciona los mercados. Sí, eso contrista los mercados del mundo y por eso vemos que, por ejemplo, un momento llega que subió tal cosa y que luego esperaban que subiera y luego cayó y luego se fue lateralizado y luego todo este tema. Y, por ejemplo, los mercados de criptomonedas, que son una realidad hoy en día y es hacia donde el mundo está ya a toda, o sea, va con todos los cabellos de potencia hacia esa forma. Em, Esperábamos que tuviera en este momento a un 50% más de lo que está en capitalización, en valor, en precio, como se quiera llamar. Pero vemos que en este momento está constreñido y incluso hay que expectativas de bajar. ¿Por qué eso está pasando en el mundo, en la geopolítica mundial? Entonces, las expectativas de hace un año o hace medio año eran que en esta época, cuando habían esas expectativas, era que en esta época íbamos a estar en una época de abundancia, una época de proyección, de prosperidad, de libre empresa, de tanta cosa, pero nos damos cuenta que la realidad es otra. Si esas expectativas se truncaron por estos problemas mundiales, ¿sí? Por lo que hemos hablado, los cambios que han habido y los conflictos, como el conflicto de Ucrania, el conflicto que acabó o que al menos está tratando de acabarse entre Israel y Gaza, la parte que está sucediendo en Europa, la migración, las políticas estadounidenses de Trump y todo esto. Es una mezcla, una mezcolanza tan grande, pero ahí es donde está el tema. ¿Qué es lo que dicen y qué es lo que hacen? Porque, por ejemplo, ahorita estaba el cierre del gobierno estadounidense, que yo lo publicaba bastante en las redes, que es el llamado shutdown, y finalizó supuestamente antier. Se firmó ayer y ya hoy entraba en rigor. Resulta que como duró tanto tiempo, ese cierre del gobierno donde no había liquidez para pagar una cantidad de empleados que dependían del gobierno y de los gobiernos locales, pues solamente los empleados se fueron para su casa. Entonces hubieron problemas en el transporte terrestre, aéreo, marítimo, las cadenas de suministro se vieron afectadas, la salud se vio afectada, una cantidad de afectaciones que afectaron todo el mundo porque afectan las importaciones, las exportaciones, todo. Entonces, para poder recuperar eso, es como cuando tú vas en un vehículo y tú vas a 100 kilómetros por hora y hay un reductor y tú tienes que bajar, vas en quinta marcha o en sexta marcha y tú tienes que bajar a primera marcha. Te toma un tiempo volver otra vez a esa quinta o a esa sexta marcha. Eso no es así. O sea, no es que tú estás en primera y mandaste sexta de una vez, porque eso no se puede hacer. Entonces, ahorita el gobierno de Estados Unidos entra en ese periodo y ¿qué sucede? Pues que va a tomar un tiempo. Hoy, por ejemplo, se habilitaron fondos de liquidez para empezar a inyectar a los mercados, a los bancos, para pagar bonos a las personas que el gobierno subsidia y todo eso, pero eso va a tomar un tiempo. Ahora, ¿cuál es el otro problema? El otro problema es que hicieron fue una tregua hasta el 30 de enero, o sea, prácticamente 2 meses y medio. Entonces hay un nerviosismo y un miedo. Uy, no, si este cierre del gobierno duró un mes y medio prácticamente, ¿qué va a pasar en enero? Entonces la gente ya le da miedo y dice, no, yo no voy a gastar todo esto que me dan como antes, que yo me llegaban $2.000 y yo invertía aquí, compraba criptomonedas, compraba de pronto algo en petróleo, algo en oro. No, 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 yo voy a gastar menos y voy a ahorrar más. Entonces ese ahorro es menos liquidez en los mercados. Eso hace que la oferta y la demanda cambie, la curva de todo este tema de la economía se afecte y una cantidad de afectaciones colaterales que son impredecibles. Entonces, este fin de año que nos espera, vuelvo y digo, en las expectativas estaba que iba a ser maravilloso, que íbamos a tener una realidad diferente, es una realidad de nerviosismo. Ahora tenemos acá en el Caribe y los mares internacionales, acá en la parte del Pacífico,
el tema de la presión estadounidense sobre la parte de narcotráfico de Colombia y de Venezuela. Eso es un caldo caliente ahí, una sopa caliente que nadie quiere tomarse, porque uno no sabe en cualquier momento hay un disparo de un arma o algo para neutralizar a alguien y puede desatar una guerra. Entonces, todo esto tensiona al mundo. Y las expectativas que teníamos, porque este tema de esta presión de Estados Unidos no la veíamos hace 6 meses, nadie se la imaginaba siquiera que esto pudiera suceder. Incluso hace unos 4 meses nadie se la imaginaba. Fue de un momento a otro. Entonces, las expectativas cambian, ¿sí? Las economías cambian. Por eso es importante uno estar documentado y de varias fuentes, una fuente A, una fuente B, una fuente C. Ojalá que sean contrarias para uno leer, contrastar y hacer un resumen, una síntesis de esa información y quedarse con esa información. Yo soy así. Yo generalmente a la televisión no le como cuento. Yo leo mucho, sigo a las personas que generan la información, ¿sí? Las personas que están realmente generando la información. Incluso ahorita en Telegram, perdón, en Instagram, yo sigo a Marco Rubio, que es el secretario de Estado de Estados Unidos, ¿sí? Y uno está en ese tema viendo cómo es que se están moviendo las fichas pesadas del mundo, ¿sí? Y vemos todo esto, pero todo esto va a tener un momento en que va a abrir un espacio, o como se dice, no va a durar para siempre, ¿sí? Vemos lo que pasó, vuelvo y digo, con Israel y Gaza, que duró un par de años, pero ya se acabó. Eso ya es un cuento aparte. Lo de Ucrania también hay posibilidad de que en cualquier momento, de aquí a mediados del próximo año, ya finalice, entonces ya será historia. Entonces siempre, aunque hay un momento de presión, hay una expectativa de que va a aliviarse. Pero tenemos que hacer, con todo lo que pasa y lo que vivimos, yo le decía a la persona que hablaba antier, nos tocó vivir una generación que nadie más la vivió antes, ¿sí? Nadie, ni siquiera hasta el 2000, ni siquiera era así porque no era tan globalizado. No, que hay un atentado, una guerra por allá en Oriente Medio, a mí no me interesa. No, que los Balcanes están en guerra, eso es para en otro lado del mundo. Ahorita hay un disparo para en Sudáfrica y ya se cayeron los mercados de todo el mundo. Desafortunadamente es una realidad. Entonces, adelante con su comentario al respecto, señora Marlene. Sí, no, estaba riéndome contigo porque es que verdaderamente es así. Da tristeza a veces ver cómo la gente dice por decir, por lo que oyó y repitió, pero qué importante es, de veras, tener información real, que tengamos, digamos, informadores que le llaman, que son arriesgados. La otra vez estaba escuchando a un chico que yo creo que en estos días, quién sabe, es que va a aparecer más, porque él mismo dijo, esto lo que estoy diciendo es algo delicado, te lo estoy diciendo en público, pero esto ya me tiene hasta aquí. Estamos hartos, mi país está harto, no quiero mencionar el país. Y bueno, están en riesgo, sí, todos estos informantes. Inclusive hace poco murió un periodista. Estos todos son los que no los quiere, la prensa no los quiere y hasta les faltan el respeto en público también. Pero qué importante es informarse de una manera correcta, sí. No creemos en los medios sociales, la mayoría de ellos dicen las verdades a medias o lo tergiversan con la IA, con la inteligencia artificial. Han visto que mueven la boca del que está hablando y no es lo que está diciendo, o cortan partes. Entonces, hay que tener mucho cuidado, especialmente los medios sociales, que son para nosotros algo como muy común. Hoy me decía una amiga, ya voy a dejar de ver TikTok porque qué va, cómo me tiene esto de TikTok. Yo por eso lo quito y lo pongo, lo quito y lo pongo, porque es que, mira, attach, ¿cómo se dice? Se pega uno a eso y realmente pierde la noción de lo que está pasando en realidad. Es Entonces, eso no algo está que es roba energía. Me he dado cuenta de eso. exactamente. Roba energía, Exacto. porque te Sí, sí, indispone no. o sí, Es cierto, es cierto. Es más, yo le he dicho a mi esposo, porque nosotros dos siempre comemos juntos. Yo le digo, no, me apartes el teléfono, por favor, ¿ok? Aquí está tu persona en real. En Qué 4K, puta dijo no no en 3D, sino en 4K. Claro, mira, me haces acordar algo que pasó acá en Colombia ahorita esta semana. En la Corte, no recuerdo si fue la Corte Constitucional o la Corte Suprema, anuló un fallo porque se basó en inteligencia artificial y las fuentes eran incorrectas. O sea, digamos, un decreto que salió no estaba amparado realmente en lo que constituía la norma y
eso es un precedente para no solo Colombia, sino para el mundo. Porque, ¿qué quiere decir? Que ya el que vaya a usar la inteligencia artificial para un tema legal, un tema de jurisprudencia, va a decir, no, no, espere. Está bien que me apoyen la inteligencia artificial, pero luego que la inteligencia artificial me dé un concepto, yo tengo que verificar si me lo está dando conforme a la norma. Porque como la inteligencia artificial es global, está mezclando los derechos y deberes de Colombia, de Venezuela, de Argentina, de Estados Unidos, entonces da un concepto que puede ser totalmente errado. Y pasó eso en Colombia y ya salió un decreto que dice que ya en la parte de leyes o en la parte de decretos de orden jurídico se va a evitar el tema de la inteligencia artificial hasta que se pronuncie un nuevo concepto. Entonces ahí, por ejemplo, ahí hay un tema importante. Bien, avanzamos. Políticas económicas. Las políticas gubernamentales como los impuestos, los subsidios y las regulaciones pueden afectar significativamente las expectativas de las empresas y los consumidores. Por ejemplo, una reducción de impuestos puede conducir a un mayor gasto al consumidor, ya que esperan tener más ingresos disponibles en el futuro. Este es el tema que nos afecta como humanidad muchísimo y es lo que pasó ahorita en Estados Unidos. Con el tema del cierre del gobierno, nadie lo esperaba. Todo el mundo estaba viviendo al mes. O sea, bueno, me llegaron $5.000, me los gasté. Me llegaron 10.000, me los gasté. Me llegaron 50.000, me los gasté. Nadie estaba pensando como que yo voy a guardar algo en mi casa para un ahorro de un mes, ¿sí? Entonces, cuando vino el cierre del gobierno, esperaban que iba a ser por una semana, 20 días, cuando no, mes y medio prácticamente. Entonces, ¿qué pasó? La gente entró en miedo, en pánico, empezó como decía, a comerse las uñas, dice uno cuando está nervioso. Entonces, ese es un tema que uno debe estar siempre preparado para esto. Yo les decía hace un tiempo que siempre es bueno tener algo de liquidez en la casa. ¿Por qué? Porque acá en Colombia pasó qué día con el banco principal que duró prácticamente 2 días. ¿Sí? El año pasado duró casi 3 días donde hubo intermitencias muy fuertes, donde realmente no se podía obtener dinero. En este momento, precisamente antier, la Superintendencia de Colombia lo castigó como con $150.000 al banco por ese fallo que tuvo el año pasado. Y este año volvió a fallar. Cuando pasó lo de la caída de los servidores de Amazon y toda esta cosa, duró casi un día completo, donde si tú y tú vas a almorzar con una transferencia bancaria y pagar en línea, ahí no pudiste almorzar porque no puedes pagar. Entonces siempre es bueno tener algo de liquidez a la mano. Entonces, vemos lo de las políticas económicas, es lo que hemos visto ahorita con los aranceles, que no solamente son de Trump, hay aranceles que van y vienen. Si China pone aranceles, Estados Unidos pone, Canadá pone, Estados Unidos pone, Europa pone, Estados Unidos pone. Entonces, es lo mismo, un tire y afloje, y eso afecta a la economía de manera muy fuerte, ¿sí? Afecta mucho, aumenta los precios, hace una cantidad de complicaciones en el tema. Y vemos, por ejemplo, lo de la Reserva Federal ahorita con los recortes de tasa de interés. Pero resulta que hay una realidad y es que, y esto es importante que lo puedan ojalá apuntar ustedes, quienes lo están viendo en vivo y quienes lo están viendo retransmitido, que pueda uno anticiparse a lo que va a suceder. Resulta que hace unos 5 o 10 años, tú llegabas y decías, el día viernes va a haber un movimiento electoral en Estados Unidos. Entonces, para el día lunes se va a ver reflejado lo que pasó el día viernes. Ahorita no sucede así. Ahorita tú ves y dices, bueno, la siguiente semana, el viernes, o sea, hoy estamos a jueves, en 9 días van a haber elecciones en Estados Unidos, un ejemplo. Entonces resulta que desde ayer y los días que quedan hasta ese viernes es cuando se va a mover todo, porque ya hay encuestas, ya hay documentación, ya la inteligencia artificial aporta, ya hay opiniones de gran peso que dicen, no, el que va a ganar es el candidato A. Entonces el candidato A apoya las criptomonedas, entonces todo el mundo hace que el mercado de criptomonedas suba. Pero llega y dice, no, el que va a ganar es candidato B. Y es un candidato opositor de la criptomoneda. Entonces todo el mundo se asusta y vende criptomonedas. No cuando ya pasó lo que debe pasar, sino antes de que pase. Y ha pasado ahorita con los recortes de la Fed. Decían, no, que el próximo viernes Jerome Powell va a recortar entre un 0,25 o un 0,5 a las tasas de interés. Y ya el mercado lo había corregido. O sea, llegaba el recorte y ya no se veía sino un movimiento de un 2, un 3, un 5% cuando el movimiento debería ser de un 15, un 25%. En ese tiempo, antes de esa decisión, ya el mercado había corregido o había absorbido eso porque la información llega antes de que sucedan las cosas. ¿Sí? No, que viene un asteroide para chocar contra Groenlandia
y que va a caer en 15 días. Ya cuando el asteroide llegue, ya o lo detuvieron en el bien, en el espacio, le pusieron una cabeza nuclear y lo destruyeron, o pasó lo que pasó, pero ya los mercados, antes de que eso suceda, los mercados ya absorbieron. Entonces, el que espera que eso suceda para actuar, ya perdió. Sí, y yo me he puesto a seguir los mercados y hacen eso. Entonces ahí es donde se complica el asunto, porque tiene uno que tener una expectativa realmente dramática para poder anticiparse a lo que va a suceder. Sí, entonces los mercados reaccionan antes de que sucedan las cosas. Eso es algo realmente agresivo. Bien, entonces algo acá respecto a las políticas económicas, señora Marlene. No, súper bueno lo que dices porque precisamente por ahí se mueven los gobiernos. La forma de gobernar es a través de la política. Y dentro de los púlpitos donde están o los escenarios, dicen cosas, como decías, muy bonitas, pero afecta a la economía, quiera o no. De ahí viene todo. Entonces, qué importante lo que dices, porque sí tenemos que anticiparnos. ¿Y cómo lo hacemos? Informándonos bien. Para esto son estos seminarios, chicos, para que ustedes se informen y que entonces solamente traigan la información que corresponde, que sea verdadera, que sea legítima, porque entonces si nos vamos a hacer una confusión muy grande y no vamos a poder actuar, ¿sí o no? Correcto, correcto. Sí, la información, y cuando uno tiene información incorrecta, yo lo he vivido y las decisiones son desastrosas. Entonces siempre es bueno basarnos en fuentes confiables. Bien, avances tecnológicos. Los avances tecnológicos pueden conducir a un cambio en las expectativas al proporcionar nuevas oportunidades y cambiar la viabilidad de ciertos productos. Por ejemplo, el aumento de los automóviles eléctricos ha cambiado las expectativas de los consumidores hacia los automóviles a base de gasolina, lo que lleva a un cambio en la curva de suministro. Aquí en Colombia tenemos algo ahorita que fue un anuncio, pues creemos que no va a ser realidad, de que se iba a colocar un 40% de aranceles por parte del gobierno a los vehículos de todo tipo que sean a gasolina o diésel. Pues yo no creo que vaya a ser posible porque si es posible así, yo creo que incendiamos el Capitolio, ¿sí? Porque esto sería algo totalmente nefasto y algo sin ningún fundamento científico realmente. Entonces, pero eso ya cambia, eso pone a la gente con miedo. Dice, no, no, entonces yo ¿qué hago? Espere, ya, aunque uno esté informado, uno dice, "Y con este loco que tenemos en el gobierno, en cualquier momento nos mete un gol y se arma acá el despelote. Sí, como vemos ahorita, por ejemplo, lo que pasó en estos dos países, en Nepal, creo que fue, y ahora está pasando, creo que en Indonesia, que la gente armó la revolución y se fueron hasta el Capitolio y lo incendiaron. Sí, entonces es el límite de la locura que llegan las personas, entonces ya la gente tiene que tomar medios fuertes para poder quitar ese tema de delirio, del poder que está en control, ¿no? Y ahorita vemos con los avances tecnológicos algo muy importante que de verdad me tiene pensando y es la parte de la inteligencia artificial en la parte de la ingeniería aplicada o de la parte de tecnología aplicada en lo que son máquinas, en la robótica, en la computación y en el manejo de información y de datos, ¿sí? ¿Por qué? Porque ya es una realidad que está todos los días la inteligencia artificial y la robótica está desplazando la mano de obra humana, ¿sí? Yo veía, por ejemplo, ahorita hace unos meses en China que en un solo momento creo que fueron 100 o 1000 volquetas, yo creo que el término volqueta se conoce, que es un vehículo de carga generalmente de minería, y reemplazados por inteligencia artificial. O sea, automáticamente fueron, creo que si no estoy mal, fueron 1000 conductores para afuera, sin trabajo, reemplazados por volquetas manejadas por inteligencia artificial, robótica. ¿Y por qué es esto más rentable? Porque el robot trabaja 24/7, no se cansa, no tiene familia, no protesta, no tiene que descansar, no, 24/7, ¿sí? 24/7, lo único que requiere es un mantenimiento y adelante. Sí, entonces, eso es una realidad, ya hay almacenes en línea, ya hay plantas de producción, de vehículos, de electrodomésticos, ya en la parte médica, en la parte de cirugía, ya están metiendo la robótica, en la parte incluso en granjas, sí, incluso en deportes, en lucha libre están metiendo ya robótica. Es una barbaridad. Entonces, eso está desplazando personas todos los días. Entonces, cuando esto sucede, el mundo tiene que prepararse para un salto, lo que se llama un salto cuántico, que es un cambio de era absolutamente.
Y ahí entran temas como hablamos hace ya creo que un año, lo que es la renta básica universal, ¿sí? De que cuando ya pues el 50% de personas queden sin empleo, que eso ya sucede antes de 2030. O sea, esto sí ya es una realidad en el corto plazo. A cada persona le van a asignar por parte del gobierno un bono. ¿Por qué? Porque ¿de qué les vale tener inteligencia artificial produciendo si no hay nadie que compre y que consuma? Y hay quien compra y consuma, pero no hay liquidez, entonces no hay dinero, pues nadie va a comprar ni a consumir. Pero si el gobierno inyecta, a cada persona le da un salario, una renta básica, pues uno con esa renta mueve la economía, ¿sí? Porque ya las máquinas producen, pero las máquinas no consumen, ¿sí? Uno no va a ver un robot comiéndose un filete de punta de anca, término tres cuartos, así con... ¿sí? Esto no lo vamos a ver nunca. Entonces, ¿quién es el que lo va a consumir? El ser humano. Pero para poder consumirlo necesita liquidez, necesita dinero. Entonces, todo va a la par. Entonces, nosotros, y los felicito por eso, porque ustedes quiere decir que ustedes están en esa información, están un paso, dos, tres, cinco, 10 pasos, o incluso años más adelante de la mayoría de la humanidad que van a entrar en shock cuando esto suceda. Va a haber gente que se va a deprimir, va a gente que va a necesitar consumir medicamentos, va a gente que va a tener una cantidad de locuras porque cuando esto se destape realmente va a ser un choque muy fuerte para la mayoría de personas que nunca se enteraron, que nunca se documentaron, que simplemente estaban ahí como el caballito que va con la zorrita que lleva dos bichos aquí que solamente mira para adelante para donde quiere que miren y nunca mira para ningún lado. Entonces, cuando esto suceda, muchas personas van a decir, bueno, pero ¿qué pasó aquí? Como no tienen conocimiento, su reacción va a ser una reacción agresiva. Entonces es importante y por eso pues es vital tener el conocimiento y adelantarnos con el entendimiento a lo que ya viene hacia nosotros. Adelante, señora Marlene. No, estaba pensando en el robot que hizo Japón, que te limpia la casa, que te lava los platos. Y yo dije, no, ese sí me gusta a mí, ese sí lo quiero, Rubén, cómpremelo. Solo son $20,000, Mario. Imagínate, lo de un carro. Exactamente. Entonces, sí, esa parte y realmente es una competencia tan agresiva. Yo me ponía a comparar eso y yo decía, imagínate, o sea, tú le pagas a una persona que te cuide la casa, le pagas, por ejemplo, bueno, hagamos de cuenta que le pagas al mes $1,000. Y lo que decía la señora Marlene, un robot vale $20,000. Resulta que ese robot te atiende 24/7. A las 2 de la mañana quisiste tomarte un vaso de agua, te lo pide y el robot se lo trae. No anda diciendo, ay, qué pereza que me esté despertando a esta hora para que le traiga. No, o sea, es una realidad y desafortunadamente eso nos va a hacer a nosotros menos humanos. ¿Sí? Hoy en día la humanidad, esta generación del año 2000 hacia acá más o menos, ha perdido mucha sensibilidad, especialmente los que más han sido expuestos a la tecnología, han perdido sensibilidad humana, ¿sí? Son las personas aquellas que son déspotas, que son groseras, que no tienen empatía, que sí, y no hablo de todos, porque hay personas que deciden por sí mismas tomar la decisión de ser diferentes, ¿sí? Ahí es donde están las personas que defienden la familia, que son patriotas, que defienden, ¿por qué? Porque sus padres le inculcaron eso, porque se dieron a la tarea de sí mismos de autoeducarse, ¿sí? Pero la mayoría de personas ya no son así, ya no quieren tener hijos, quieren tener es un gato, un perro, porque qué pereza, ¿sí? Y todo eso afecta a la humanidad, todo eso afecta la parte laboral, todo eso afecta la parte de pensiones, todo eso afecta la parte económica, el poder de deuda de un país, la fuerza de mano de obra de un país, la fuerza de seguridad, todo lo afecta y a veces no somos conscientes de todo eso lo que involucra. Bien, entonces, especulación del mercado. La especulación en el mercado puede conducir a cambios en las expectativas que pueden tener un impacto significativo en la curva de suministro. Por ejemplo, si un informe de noticias sugiere un aumento en la demanda de un producto, los comerciantes pueden especular sobre el aumento de precios, lo que lleva a un cambio en la curva de oferta. Eso es una realidad que sucedió ahorita en pandemia acá en Colombia, no sé si en cada país de ustedes sucedió, que era que decían que por el COVID se iban a acabar el papel higiénico y la gente salía y no compraba una gota de nada, sino solo papel higiénico. 50, 100 rollos de papel higiénico. Y yo no lo hice, pero yo veía a la gente y yo decía, pero no, es que no tiene lógica, o sea, no es algo razonable. O sea, yo prefiero tener algo que comer que ponerme a comprar papel higiénico para 5 años. Pero así era la gente. No, que al COVID lo mata el alcohol. Entonces, hasta las empresas que producían bebidas embriagantes dejaron de producir bebidas embriagantes para producir alcohol.
y el alcohol se acabó, no había. Entonces usaban alcanfor, usaban una mezcla de yo no sé qué, usaban vinagre, se acabó también el vinagre, se encareció casi el doble, se acabaron los tapabocas, entonces los tapabocas valían 5 veces más, ¿sí? Entonces esa es la especulación en el mercado. Desafortunadamente eso existe. Y ahorita, en este momento, el mercado de criptomonedas es muy especulativo. ¿Sí? Ahorita, por ejemplo, estaba con una idea de que repuntara hacia arriba, pero como el shutdown de Estados Unidos, el cierre del gobierno, no se finalizó a un término indefinido, sino hasta ahorita, como decía ya, hasta el 30 de enero, entonces el mercado reaccionó de manera negativa. ¿Sí? Entonces, eso es una especulación en el mercado. Entonces hay cierres, hay pérdidas de muchas personas, pero esto ¿cuándo se va a acabar? Cuando ya venga lo que viene siendo el mercado de utilidad, cuando el cambio del sistema financiero, que lo hemos hablado en otras clases anteriores, cuando el cambio del mercado financiero sea una realidad, que ya el mercado que conocemos ahora, el dinero de fiduciario, todo este tema parado en deuda y que vuelva quizás el patrón oro o el patrón plata y platino, todo este tema, ese cambio, ¿sí? Va a hacer que sea más estable. La especulación se va a acabar un poco. Entonces ya la especulación va a ser mucho más corta, mucho más corta, mucho más corta, ¿sí? No como hoy en día que vemos en una hora un cambio del 20, 30%. Eso es desastroso para muchas personas, ¿sí? Entonces, ni siquiera las ballenas que se supone que tienen la información privilegiada, a veces se tragan unas curvas de pérdidas abrumadoras, ¿sí? Entonces, ahí nadie se salva, ni el pez pequeño el pez grande no se come a chico, acá a veces los chicos se comen a los grandes, es un desastre, por la especulación, pero eso va a terminar cuando entre el mercado de utilidad, ¿sí? Cuando ya toda esta parte bancaria se condense, ahorita el 22 de noviembre es un día muy importante que tengamos en cuenta y estamos básicamente a 9 días porque entra en vigencia la norma ISO 20022 para la parte bancaria y financiera. Esto va a traer cambios significativos que puede que se vean de inmediatamente o se vean a lo largo de las siguientes semanas o meses. ¿Por qué? Porque va a empezar a cambiar lo que ya está cambiando ahorita. Si yo decía que en Colombia, por ejemplo, si tú estabas en un banco A, ibas a hacer una transferencia a un banco B, te cobraban bueno, te cobraban fuerte y se demoraba 2 a 3 días hábiles. Así fuera en la misma ciudad. Pero si tú enviabas de un banco A a un banco B, es que no fuera de la misma firma, ahí tenías que pagar y esperabas 2 a 3 días hábiles. Y si era un fin de semana, pues lo hiciste el viernes hasta el lunes o martes. Entonces era un desastre. Ahorita, en este momento, hace ya un mes más o menos, se implementó una tecnología que se llama Brevé, que ya hace parte del nuevo sistema financiero. Tú envías de un banco A a un banco B y te llega en milésimas de segundo. Sí, o sea, yo llego y hago, es como enviar un mensaje de texto. Yo llego y digo, bueno, le voy a transferir, hablemos en dólares, le voy a transferir $100 a esta persona del banco A al banco B. Bueno, 100, verificar transferencia, aprobar. ¡Pin! Le llegó el mensaje a la otra persona de que lo recibió. ¿Y cómo es esto? Cambiar de 2 días a 3 días hábiles a 2, 3 segundos es una barbaridad, o sea, es un salto cuántico. Sí, entonces, eso ya es una realidad en el mundo en cuanto al tema del mercado financiero. Adelante, señora Marlene. Sí, en cuanto a reglamento que va a existir ahorita en estos días, la ISO 2022, ¿verdad? Sí, 20.022. Ajá, es una norma, bueno, una regulación, ¿verdad? Que sabemos que se utiliza para los intercambios, como lo estás hablando, de pagos entre empresas, entre bancos. Y qué bueno, porque esto va a facilitarnos a nosotros de una manera más fácil, ¿no? Lo único es que creo que esta norma también en la parte europea va a ser única para lo que se llama la cepa en euros. Eso es lo único que yo veo que está, ¿verdad? Un poquito de complementación ahí con también con las monedas, con las principales monedas que van a cumplir con esta norma, que son XRP, Stellar, Luminex, XDC Network, Algorand, IOTA, Hedera, Hashgraph, Quant y Cardano, para que lo tengamos en cuenta, chicos. Claro, simplemente quien quiera saberlo, pues se mete a internet y coloca criptomonedas que cumplen o proyectos de criptomonedas que cumplen la norma ISO 20022 o 222. 200, o sea, 20022, no, no 222.
Entonces, esa norma es una norma de empresa, no es la moneda la que cumple la norma, sino la empresa que genera esa moneda. ¿Sí? Como decir de XRP, que es el token, la que cumple la norma ISO no es XRP, sino Ripple, que es la empresa que produce o que genera el token XRP. Entonces, eso es algo, una realidad y nos tocó vivirlo para bien o para mal a nosotros. Bien, entonces acá dice factores sociales y políticos. Factores sociales y políticos como las creencias culturales, las normas sociales y la estabilidad política pueden afectar significativamente las expectativas. Por ejemplo, un cambio hacia una economía más verde puede cambiar las expectativas de los consumidores hacia productos ecológicos, lo que lleva a un cambio en la curva de oferta. Esto es muy importante porque hay un discurso que permeó mucho en la cultura occidental y nos afectó mucho, y es el tema de satanizar lo que eran las carnes, los quesos, satanizar algunas verduras. Todo eso nos afectó de manera terrible. En nuestras dietas hoy vemos personas pues enfermas de cantidad de situaciones que hace unas décadas no se veía. ¿Por qué? Porque la dieta afecta al ser humano de manera agresiva. Y hoy en día la ciencia verdadera, no la que es pagada y obedece a intereses ajenos, ha determinado que la dieta carnívora, que la dieta de algunos vegetales, que la prohibición de alguna cantidad de harinas y almidones favorece muchísimo la prolongación y la energía, la vida, la salud y todo esto, ¿sí? Pero estos cambios del tema de que no, que es que las vacas dañan el suelo, que las vacas generan CO2, que no sé qué más, que eso es un tema de la Agenda 2030, nos afectó de manera muy fuerte la percepción y el entendimiento. Pero cuando uno es crítico y analítico dice, no, pero un momentico, ¿qué es lo que me están diciendo? ¿Lo que me están diciendo obedece a la realidad o es algo que me están inventando? Y cuando uno es de esa manera de pensar, se da cuenta que le están tratando de meter un gol. Pero entonces es muy importante esa parte en la sociedad entenderla, si lo que están vendiéndonos a nosotros es algo que obedece a la realidad o es simplemente un discurso de fanatismo. Adelante, señora Marlene. También el hecho de que algunos, las comidas rápidas, por ejemplo, se han afectado por esa misma mala información, que aunque puede ser verdad, a veces son como complots entre los mismos mercados. Entonces hay que tener en cuenta eso también, no dejarse llevar porque, como decías tú, hay que llevarse por lo que es verdadero, lo que es técnico, sentido común, no irse de un extremo a otro, porque entonces o caemos en fanatismo o en hermetismo. Sí, o sea que no tenemos ni una posición que sea neutral, pero sabia. Por ejemplo, tomar decisiones de qué es lo que voy a comer. Si yo sé que viene de una industria que dice que eso es, hay que fijarse bien en cada cosa que se dice en las etiquetas. Y mi esposo es uno que hace eso, él examina todo. Y bueno, a veces mala información que se puede realizar a través de las redes sociales, como les digo, donde hay mucha competencia. Y eso lo que hacen ellos es simplemente darse a conocer. Y hoy me di cuenta de algo que nunca había escuchado, me lo mandó una amiga mía y yo dije, no puede ser, esta señora se dice doctora y hablando barbaridades de otra cosa. O sea, entre ellos mismos, ¿por qué? Porque ya se sabe de dónde vienen. Vienen de o de alguna red social donde les están pagando y que generalmente no pueden decir la verdad completa, ¿verdad? Entonces ahí es donde vemos que hay que tener cuidado. Total, sí, es importante ese criterio a la hora de revisar la información. Bien, factores psicológicos, factores como el miedo, la incertidumbre y el optimismo pueden afectar significativamente las expectativas. Por ejemplo, el estallido del bicho aquel ha creado miedo e incertidumbre en el mercado, lo que lleva a cambios en las expectativas que han afectado la curva de suministro. Lo que yo les decía ahorita, ya lo hablamos un poco. Entonces, ese tema cuando uno se deja afectar por ejemplo, ahorita. ¿Qué es lo que se presiente que están haciendo con nosotros los que somos el retail? Retail es la persona que compra al por menor, ¿sí? No somos ballenas en los mercados que pueden mover millones de dólares o cientos o decenas o miles de millones. Entonces, ¿qué es lo que nos genera? Nos generan una presión psicológica constante hasta que nos estallan y terminamos regalando nuestras inversiones porque ya nos frustramos, porque nos da miedo, porque qué pereza, porque es que no veo nada que se dé como estaba esperando, las expectativas no se han cumplido. ¿Y qué hacen ellos? Comprar, ¿sí?
Son como las ballenas que están comiendo cardumen de pescado. Nosotros solo somos pescaditos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque una ballena tiene 1 millón de monedas. Nosotros tenemos 100, tenemos 500, tenemos 1000. Entonces somos unos pececitos. Y como no tenemos la madurez mental para esperar el mercado de utilidad, y todavía estamos en el mercado especulativo donde vemos que hoy amaneció en rojo, que mañana en verde un poquito y que luego en naranja y que luego otra vez está al piso. Entonces eso nos estresa y eso lo usan ellos para que nosotros vendamos, ¿sí? Es como cuando ha pasado muchas veces cuando detectaban pozos petroleros. Lanzaban plagas, lanzaban insectos, lanzaban serpientes, lanzaban una cantidad de cosas para que la gente se asustara y regalara sus tierras, para venir los grandes latifundistas y comprar esas propiedades y montar ahí una extracción de petróleo y cuando la persona se da cuenta ya era tarde. Así es, funciona hoy en día. Lo único es que ha cambiado el campo de batalla, pero es la misma forma psicológica, la misma forma de lucha. Es ahí donde uno debe ya madurar y ver qué han hecho en el pasado y decir uno, no, yo no voy a caer, yo voy a mantenerme así el mar se embravezca y cuando uno logra hacer eso es cuando tiene resultados realmente positivos. Pero si se deja llevar porque lo que dicen, por lo que salen a hablar, el miedo, que la próxima burbuja, que la próxima estallido, que no sé qué más, uno termina perdiendo igual como ha sido siempre. Adelante, señor Malek. Imagínate que las personas cuando están en ese estado pierden noción de lo que están haciendo, no se dan cuenta. Y luego después hay un despertar, que es lo que queremos nosotros, que nosotros despertemos de ese letargo, porque nos creemos todo. Y entonces yo, bueno, voy a poner la televisión, porque estoy acostumbrada a las 7 de la noche, ¿verdad? Que tú lo has mencionado, o 6 de la tarde, tengo que religiosamente sentarme a ver qué es lo que está pasando en el mundo. Y entonces te mandan las noticias a decir, bueno, tienes que tener, vamos a decir, qué fue lo que dijeron últimamente de la magnetismo, que se acabó la capa de ozono, el sol, ok, cosas rarísimas, yo, pero ¿dónde sacan eso? Y luego después la NASA, que no se sabe si está diciendo verdad o no, a todo lo que estamos viendo hoy en día que se está destapando tantas mentiras, porque es así, es un mundo de engaños. Entonces, bueno, sobre todo, nosotros los creyentes ponemos en manos de Dios, porque definitivamente la maldad está muy por encima de lo que creíamos anteriormente. Se decía que íbamos a tener una expectativa mejor del mundo. Ahora ya no se dice el 2030, sino el 2035, ya lo avanzaron un poquito más. Pero de todos modos, tenemos que estar alerta, alerta, alerta de todo, tanto lo bueno como lo malo. Correcto, entonces eso es importantísimo y siempre no es de más decirlo, pero siempre poder informarnos de fuentes de confianza. Yo a lo largo del tiempo he seleccionado fuentes de información que son muy imparciales, ¿sí? Siempre la información imparcial es la mejor, porque incluso en los juicios de ley o de derecho, cuando hay imparcialidad es cuando se asegura que el derecho se respete lo más posible. Pero cuando es parcial la persona, quiere decir que se vende a un lado o al otro y ahí ya la información es contraproducente y no nos beneficia. Cuando la información es una información imparcial, generalmente nos da oportunidad para tomar una decisión con esa información. Bien, entonces hemos llegado hasta acá. Voy a detener por acá ya la grabación.